Saborea el paisaje. Si catamos un buen vino, un queso o un aceite de oliva, con los 5 sentidos, ¿por qué no hacer lo mismo con un paisaje? Frente al mirador de un espacio natural abierto a horizontes infinitos, no solo nos quedamos extasiados ante tanta belleza. Instintivamente apreciamos y disfrutamos su sonido. ¿A qué suena? Su olor. ¿A qué huele? Su textura. ¿Cuál es su tacto? Y por supuesto querremos acercarnos a alguna localidad cercana para saborear su rica gastronomía, pura esencia sabrosa, de esa naturaleza asombrosa. O al menos debería ser así. Desgraciadamente, demasiadas veces tan solo analizamos nuestro entorno a través de una mirada fugaz. Nos hemos convertido en una sociedad audiovisual, enganchada a las pantallas del televisor y de los móviles, aislada con esos auriculares que nos desconectan de los sonidos del exterior y nos sumen en un ruidoso mundo solitario, ajeno a la realidad sonora de una vida que transcurre más allá de la mercadotecnia musical y las redes insociales. Olvidamos que todo análisis del mundo que nos rodea, para ser completo, debe basarse en los 5 sentidos. No solo mirándolo, sino también tocándolo, escuchándolo, oliéndolo y saboreándolo con calma. Solo así podemos obtener una imagen completa del territorio que, además de ayudarnos a entenderlo, incorpora la ventaja indiscutible de su disfrute. Nunca habíamos viajado tanto en busca de paisajes hermosos y nunca antes los habíamos fotografiado tanto, tan compulsivamente. Pero como me censuraba en clase de Ciencias Naturales mi querida profesora Trinidad Gejo, viajamos como maleta, ajenos al entorno, más allá de hacer esas fotos bonitas, esos selfies donde la naturaleza es poco más que un privilegiado decorado a nuestras espaldas. Mundo individual y personalista, silencioso y unidireccional, al servicio de unos pocos me gusta que pasarán por la memoria sin pena ni gloria, olvidado en ese oscuro pozo de lo banal. Somos víctimas de los nuevos tiempos. Nuestra desconexión urbana con el mundo rural explica la actual ceguera frente a la naturaleza. Ceguera botánica, pues el bosque no nos deja ver los árboles. No somos capaces de identificarlos, ni conocer sus nombres, no digamos ya su uso, ni de explicar por qué están estas especies aquí y no en otro lugar. De insectos mejor no hablemos, ni de geología. Y no se trata de tener grandes conocimientos, ni mucho menos. Se trata de conectar, de tener la sensibilidad y curiosidad suficiente para ser capaces de emocionarnos ante el mundo natural que, oh sorpresa, que nos rodea. Igual ante la inmensidad de un paisaje grandioso que frente a lo más pequeño, el vuelo de una mariposa, el brillo de una roca, los colores de una humilde flor. Activar la atención nos hace más inteligentes, pero sobre todo más felices. Como defiende Amador Fernández Sabater en El eclipse de la atención, porque hoy estamos a todo pero a nada en concreto, y menos a lo cercano, que suele ser lo más importante. Hemos perdido la soberanía de la atención. Decía el filósofo José Ortega y Gasset que sorprenderse y maravillarse es comenzar a entender. Primero, descubrir. Ya llegará el tiempo de hacerse preguntas, de identificar, de conocer. Es El sentido del asombro, otro libro que igualmente defendía como mejor herramienta educativa para adentrarse en los secretos del mundo natural la bióloga estadounidense Rachel Carson, porque asombro en inglés es wonder, una palabra que en el mundo anglosajón tiene la doble acepción de sorprenderse y de preguntarse, y esa debería ser nuestra actitud para acercarnos al campito, a la naturaleza, asombrados por los fascinantes secretos que el conocimiento nos va develando paso a paso y sorbo a sorbo. Con estas palabras comienza el título, la introducción de este magnífico libro, el último que ha editado este señor que tenemos aquí con una cara de elfo que no se puede aguantar, que es César Javier Palacio. Los que leáis
cosas de medio ambiente, los que escuchéis algunos programas de Radio Nacional y hayáis visto las 3 últimas temporadas del Señor de los Bosques en Radio Televisión Española, es este señor que acompaña a distintos invitados a enseñarles los secretos del bosque y después se pegan un atracón allí en medio de pino y de cosas esa estupenda, que es una cosa que nadie se cree, que dice, ¿de dónde ha salido este chef con cinco estrellas Michelin aquí en medio del barranco? Bueno, como sea, César es geógrafo, es doctor en Historia del Arte, es uno de los periodistas medioambientales más importantes que tenemos en España. Su trayectoria, no solo por los medios de comunicación, sino también al frente como responsable de comunicación, pues, la Fundación Rodríguez de la Fuente, Doñana también, un montón de historias que yo no me acuerdo porque algunos tienen nombre de la FAECOP, de la COPSAPTUM, y yo eso me hago un lío, ya estoy mayor. ¿Qué es Cata de Paisajes por España? Pues es un libro que ha editado Anaya Turing y que ha escrito del principio hasta el final este excelente escritor y que es un paseo por algunos de los paisajes más que mejor se pueden saborear de esa manera que él ha contado. Que un paisaje no solo es la foto, no solo es la imagen, sino en la percepción general. Y como además, implicado como gourmet que es del paisaje y de la vida en general, y disfrutón, porque es un gran disfrutón, a pesar de haber nacido en Burgos, que esas cosas pasan. Precisamente por haber nacido en Burgos. Sí. Yo quería meterle un palo a Burgos, pues te has ido, ¿eh? No se puede tener IFE, ahora está en Niza, en fin, que Willy Ford no le falta de nada. ¿Tú los quieres fresco o del tiempo igual? Frío. Vale. Bueno, hoy vamos a presentar este libro que él plantea todos estos viajes por distintos lugares, con textos, con guías que tenéis que ver, que no tenéis que ver, el código QR para que el GPS os lleve sin pensar siquiera y sin preguntarle a nadie. Y después, ¿por qué estamos haciendo esto? Porque esto es lo importante. Hoy es la primera vez que salimos del armario de las colaboraciones que hacemos. La alacena, hoy es la alacena. Bien tirado. Ahí, bien tirado. Que salimos de la alacena en este ciclo, este club de lectura que hemos organizado entre mi amiga, hermana Esperanza y un servidor, es decir, entre el Kilómetro Cero, el club gastronómico que ella representa y la que aquí tenemos algunos socios, y el Tercer Piso. Ya llevábamos un tiempo, ya el año pasado hicimos alguna cosita juntos con un libro de picante, el otro día hicimos una cosita así solo para socios de estos secretos, con Miquel López Iturriaga, y hoy ya lo hacemos así directamente. Mire usted, salimos de la alacena y es un ciclo que hemos llamado Libros que Alimentan y que la idea es que al menos una vez al mes pues tengamos a un autor que venga a hablar de sus libros de gastronomía, cocina, o ya veremos. ¿Esto no es un libro de cocina? No, esto no es un libro de cocina, ¿vale? Que quede muy claro. Pero para no ser menos, porque yo sé que en Kilómetro Cero, cada vez que se hace un evento, se pone uno púo y sale encantado, y los mejores chefs del universo que han sido y toda esa historia. Yo, como soy un poco más cateto, ella me enseñó un día a hacer sanfaina y esas cosas, que no se me ha quedado, pero que me la como con mucho gusto. Pues hemos puesto ya al final, pero eso solo al final, un pequeño pisco labio malagueño, para que ustedes salgan con algo en el estómago y con una alegría, pero yo creo que la alegría se la va a dar este señor y se la va a dar Esperanza, que vamos a tener también una charla aquí. Mientras tanto, oye, antes que nada, lo primero, el brindis, ¿no? Brindamos este principio. Nosotros vamos a estar una hora dando lache directamente, pero después allí al fondo se pasan ustedes. Entonces, brindamos por tu libro. Muchas gracias. Debo decir que el vino es tinto de crianza Cortijo de la Fuente. Yo no lo he elegido porque yo soy para los vinos, en fin. Y igual que otros para los insectos. Esto me lo ha dicho Esperanza. Dice, vete a eso, que esto es bueno, está bien de precio. Yo le hago caso. A todo eso le hago caso. Desde hace mucho tiempo. Bueno, César. Vamos Está bueno. ¿Está bueno? Cabernet Sauvignon con Syrah. No, lo he mirado antes, no es que lo sepa. No, pero él ha venido diciendo... Pero algo que me parece
que siempre lo resalto. Este tiene una crianza en roble, en barrica. Robles, que no olvidemos, vienen de los bosques, ¿no? Entonces, al final, hasta en nuestras alegrías, necesitamos a los bosques para ser todavía más felices. Así que brindo también por los bosques que nos mejoran incluso hasta el vino. Si ustedes van viendo que nos vamos poniendo contentos, no nos dejen tomarnos más de una, porque hay un chupito para cada uno. Pero ¿usted cree que a mí me sobran los dineros? No, señores. Bueno, cata de paisajes por España. Oye, está bueno esto que bien entra, ¿eh? Que sí. Pero tú tienes tu puntito sumillé también metido. Bueno, claro. ¿no? Yo este libro precisamente nace de mi fascinación por el mundo del vino. Llevo muchos años, también he hecho periodismo gastronómico, he sido, digamos, casi testigo del resurgir, el nacimiento casi, el renacimiento de lo que era la Ribera del Duero, las primeras bodegas empezaron a hacerse y he tenido muy buenos profesores que al final es como se aprenden las cosas, ¿no? de otros. Y precisamente cuando hablaba con grandes expertos, son los que te enseñan que un vino concentra todo un paisaje y un paisanaje. En los vinos está la mano de quien lo hace, la mano quien ha cuidado esos viñedos, quien tiene una cultura también para hacer un vino muy especial, que es muy expresivo como son ellos. Hay vinos que entran, por ejemplo, como muy directos y luego ya son muy flojos, y otros son al revés, y te das cuenta que el bodeguero son muchas veces así, ¿no? Hay personas que las conoces y al principio son más tímidas y luego ya son muy... Bueno, pues el vino también es una expresión del bodeguero, pero también es una expresión del paisaje. Y los expertos en vinos limitan, o sea, te están hablando siempre del paisaje, pero no van más allá de decirte la región, la zona en la que estás, si está al lado del Duero, y luego que si son tierras profundas, arcillo-calcáreas, con cantos rodados de un 20%, digo, eso no es paisaje, ¿no? Entonces, a mí me gusta que también entender, o sea, este vino, por qué es especial, ¿no? Y me gustaría saber, pues, de esos viñedos, dónde están y cuál es ese paisaje, pero igual que estoy probando el vino, ¿no? Que también este vino me pueda decir a qué huele ese paisaje, no solo el vino, sino también ese paisaje que tiene un olor, que tiene unas plantas aromáticas, ¿no? Que tiene unas piedras que tienen un tacto especial. Y un poco de ese darle vueltas a la historia nació este proyecto, que primero además fue un programa de radio, No es un día cualquiera, en Radio Nacional. De ahí luego ya gustó mucho el tema y lo fui alargando en Radio 5 los domingos. Pero yo quería también que fuera un libro, no tanto porque quiero contar mi película, quiero contar cuáles son mis sitios especiales. Podéis ver que muchos de estos espacios naturales son conocidos. O sea, no quiero llevar a la gente a ese lugar que no conoce nadie, porque entre otras cosas lo va a conocer todo el mundo, ¿no? Y todos tenemos nuestros espacios del alma, que lo que más nos gusta es que cuando lleguemos allí haya poca gente o estemos solo nosotros, ¿no? No me gusta, no es tanto desvelar esos espacios, que sean espacios sobre todo además que puedan aceptar el recibir gente, que tenga una buena gestión, pero sobre todo me gustaría, creo que es la idea que tengo con este libro, es que sea un manual de buen uso del paisaje, de la buena cata del paisaje, ¿no? Que tú, digamos, puedas practicar aquí, pues yéndote aquí al Torcal de Antequera, a descubrirlo con los 5 sentidos, luego te puedes ir a Doñana o no sé, a Santa Pola, lo que te pueda venir más cerca, pero que después de ese aprendizaje, porque también creo que tenemos los sentidos cada vez más atrofiados, pues después de ese pequeño aprendizaje también nos lancemos nosotros a buscar esos paisajes cercanos y que nos pongamos a pasear por sitios cerca, como pueden ser aquí los acantilados, las playas, los ríos. Hoy mismo, que nos lo hemos traído, como todo esto es de colegueo todo a 100, y no tenemos las cosas que tienen las instituciones. Hoy hay pues 20 para la cala, que hay un hostal muy barato, te pagamos el hostalito y te vienes para allá. La Cala del Morá, que es donde yo vivo, evidentemente tampoco es un sitio que vaya a pasar los anales por su belleza ni arquitectónica, paisajística sería otra cosa, pero está un poco oculta. Y entonces, claro, lo llevamos allí. ¿Qué hay por aquí? ¿Dónde está el mar? A 100 metros para allá. Pues esta mañana se levanta temprano y se ha ido allí por los acantilados que unen de Cantal, el Rincón y Cantal. ¿Y cómo has catado, primo? ¿Cómo has catado? ¿Qué te has enterado de aquello? Bueno, voy a decir, claro, era el amanecer,
había muy poca gente, todo era gente feliz y sana, porque unos paseaban, otros estaban haciendo tai chi viendo salir el sol, otros estaban absolutamente inmóviles, había una chica inmóvil haciendo yoga, con unas posturas de esas que ni los flamencos son capaces de aguantar tanto tiempo sobre una pierna, ¿no? Era todo una tranquilidad, otro señor estaba yendo a la radio según paseaba, una tranquilidad absoluta, ¿no? Y ya me he acercado a esos acantilados. Y os voy a decir, bueno, la vista era ese mar absolutamente plano, donde ha pasado además un cormorán que se ha posado en una roca, precioso, ¿no? Luego, el olor. Yo que el olor lo tenemos, todos decimos que el olor es nuestro sentido, casi que incluso cuando estás a punto de morir es lo último que pierdes, ¿no? El oído y el olor. Bueno, pues el olor, les voy a decir lo que era porque lo tengo aquí. Me he atrevido, no es una planta que esté amenazada, ¿no? Yo digo, anda, una lavanda, un espliego. Bueno, pues tampoco conozco todo, me he puesto a enredar, digo, ¿y esta qué lavanda es? Bueno, pues esta lavanda se llama alucemita, alucema, con lo cual yo, que he estado en Alucemas, conocen ese que fue antiguo territorio español, que todavía quedan un par de islas en lo que es en la costa, muy cerca, apenas a 200 metros del mar, o a 100 metros de la costa, está todavía ese territorio español con la bandera. Bueno, pues alucemas, yo pensé que era una palabra, digamos, árabe, y resulta que alucemas es esto. Bueno, me lo he guardado en el bolsillo y creo que después de 10 lavados, esta camisa va a seguir oliendo a esta maravilla. Mira, oledlo y pásenlo porque, bueno, es que yo me está oliendo todo, llevo todo el día oliendo a la lucemita. ¿Cómo se nota que no fumas, tío? No, bueno. A tomillo, pero tiene un toque un poco casi como, a mí me parece como del... no, y de esa otra planta del curry, tiene como una cosa así... Sí, pero estábamos hablando amargo. precisamente de la artemisia, que es una... Saben que es con la que se hace aparte de la absenta, también es la parte fundamental para hacer el vermut, ¿no? Bueno, pues tiene ese toque de una planta absolutamente maravillosa. Se lo pones en un armario y ya vas a oler todo el año a este. Ah, sí. Coge eso, que quiero que Cuéntame, te integres rápidamente. No, digo que también se utilizaban para eso, para perfumar la ropa o los manteles o lo que se guardara en los cajones. Mi abuela hacía unos saquitos de tela y los metía en los armarios y esos saquitos estaban llenos. A mí, cuando has dicho a qué huele esto, a mí me huele a infancia. Claro. Me huele a Enrique el Lechero, que vivía justo donde los malagueños conoceréis, donde está ahora EADE. Pues eso, que está todo, absolutamente todo urbanizado, era monte, era campo, era donde la ciudad se termina, y entonces olía a eso. Fíjate, pues estos acantilados están llenos de esta planta. También hay otra preciosa que es la margarita de mar, con esa flor tan preciosa amarilla que tiene. Estaba por todos los lados anunciado que hay un limonium, una siempre viva, que es la de Valencia, la de aquí, la de Málaga, que es endémica de aquí de la costa. Yo he estado buscándola y solo veía los carteles. Debe de estar tremendamente amenazada porque no he podido ver ningún ejemplar. Pero luego el tacto es esa roca, estas rocas aquí de los riscos, que son unas calizas y brechas que son de la época del Cretácico, de cuando en esos mares, porque eso antes era el barro del fondo del mar, por ahí paseaban los dinosaurios, ¿no? Y que además es que está hecha como unas pudingas con trozos muy picudos, ustedes la conocen, ¿no? Que pincha. Bueno, ¿cuántas veces la tocas? Y es que estás tocando una historia que tiene 60, 80 millones de años, ¿no? Es absolutamente impresionante. Y también era impresionante, y eso me ha dado también un poco, me ha llegado al corazón, para que vean, en un paseo de media hora había un boquete inmenso de cuando en la guerra civil, lo de la famosa, la terrible desbandada, ¿no? Y está ahí el boquete de los obuses disparando a la gente, con lo cual también hay mucha historia y mucha tragedia en esas rocas. Y estaba todo el rato cantando una curruca cabecinegra, pero sobre todo había un pájaro que estaba era pi 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 pi. Digo, pero te de los nervios, pi pi pi. No,
Ellos también son maquineros, hay pájaros maquineros. Pues es uno de los pájaros más bonitos del mundo mundial, que es el roquero solitario y que es azul. Es nuestro pájaro Twitter. El pájaro de Twitter es... Twitter, ellos tienen también otro pájaro azul en América, pero el nuestro es el roquero solitario, que es azul precioso. Además, mirando al mar, no podía ser de otro color. Rockero de roca, no de rock and roll. Rockero, pero rockero solitario es ya rock and roll, con pim, 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 claro. Bueno, pero tiene un canto precioso, pero es a este reclamo porque ahora en invierno, en la llegada del otoño, llegan también otros bichos de otros lugares, de otros roquedos más del interior, y entonces eso que yo estaba oyendo era... Este es mi sitio, no quiero que venga gente, también es un canto territorial. Y el sabor final ha sido cuando he terminado en una casa de comidas ahí en La Cala y me han puesto una porra antequerana que estaba... Mira que yo pensé que ahí me salía bien hacer el salmorejo, pero pues no. En estos sitios se ve que lo hacen todavía mucho mejor. Ya está empezando y ahora ya quiero estamos darle... empezando a salivar. Claro, sí, no, y pero está empezando también... Estamos hablando de paisaje. Claro. Yo, como geógrafo también, creo que el paisaje está en todas partes, claro, y parece como que es una cosa solo de pues, una vista bonita y tal, pero esto es paisaje. La gente, las historias, los olores, todo es paisaje, y no hay nada más bonito que conocerlo y reconocerlo y estar orgulloso además de lo que tenemos. Dice, mira, aquí mismo, vete y toca y huele. Hay una cosa en lo que plantea, y también como periodista medioambiental, que hemos charlado muchísimas veces, que tiene que ver con esta posición que uno tiene y que hay que tener para decir, oiga, esto es valioso, oiga, esto es frágil. Oiga, señores como nosotros son los culpables de que esto cada vez vaya quedando menos. Tú mismo también, como que además eres muy poeta y tienes todo ese espíritu disfrutón, recuerdas que es una batalla un poco perdida si nos ponemos a contarle a la gente constantemente hasta qué punto se está acelerando la degradación del paisaje. En la introducción del libro, tú haces un retrato que no por obvio hace que se nos olvide constantemente de en qué medida nos vamos, digamos, alejando de quiénes somos nosotros, desconectando de quiénes somos, de cuál es nuestra casa y cuáles son los vínculos. Hay un elemento, y ahí yo quería que entrase Esperanza, y que es por lo que estás aquí también, no solo por las maravillas que cuentas, sino porque también hay un vínculo gastronómico, que en los últimos tiempos la gastronomía se ha convertido en la reina de las noticias. Antes de... los programas más seguidos son gastrónomos, la gente más importante son chefs, todo eso. ¿Tú te acuerdas cuando hace muchos años una vez estuvimos charlando de una conversación que tuvieron Chomsky y no sé cuántos historiadores que decían, esto es sobre el año 2011, o sea, era un poco a raíz de la gran crisis económica, la caída de Lehman Brothers que se produjo, y en un documental estaban hablando, es decir, esto es el fin claro de una civilización, y se nota en varias cosas. Entonces dice, todas las civilizaciones han pasado una serie de cosas. Unas religiones que caen, llegan no sé cuántos, unos cambios económicos, cambios sociales. Dice, pero había un elemento que nos llamó muchísimo la atención, que era un elemento claro de decir, esto se está cayendo, es porque los cocineros y la gastronomía se convierten en los seres más célebres de esa civilización. Y fue como decir, hostia, esto es lo que está pasando ahora, que ya pasaba entonces. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, no solo los cocineros. Sí, vale, eso vale. No me acuerdo cómo se llamaba, era un militar británico, sí, que tiene, el libro es interesantísimo y compara la decadencia de distintas civilizaciones, ¿no? Y entonces habla pues eso de quienes construyen la civilización con una austeridad, con un trabajo y quienes la terminan ya, bueno, en Roma pues por ejemplo los moralistas se escandalizaban de las importancia que se le daba a la comida de los estrafalarias, que eran las comidas, ¿no? Y reclamaban la comida del romano por excelencia, que era el pastor,
que comía pan, que comía algo de leche, que comía las hierbas que encontrara, ¿no? Ajá. Entonces, sí, yo me acuerdo en una ocasión que en un programa de radio había un catedrático de geografía, Alfredo Rubio, brillantísimo, y un gerente de los mercados de Málaga, estábamos en un mercado de abasto, y un cocinero. Y el trato que se le daba al cocinero era, bueno, de usía, no lo siguiente, en comparación con los demás que estaban ahí en la mesa, que tampoco eran mancos, ¿no? Claro. Entonces, Y la verdad bien, es que nos lo Alfredo tenemos le que gusta mirar, mucho. lo cual no quiere decir que no sea importantísimo. Si quieres, no le llames gastronomía, llámale comida, llámale alimentación, llámale lo que quieras, que es lo que comentábamos antes con César, ¿no? Que cuando yo empecé a hacer periodismo gastronómico, después de haberme dedicado al periodismo de no sé, investigaba la corrupción urbanística y tal, yo me sentía fatal, decía, esta frivolidad. Y luego te das cuenta que comemos 3 veces al día, que necesitamos comer para vivir y que de lo que comemos y cómo producimos lo que comemos va a depender el que podamos seguir habitando este planeta, ¿no? Y entonces ahí ya sube a una dimensión y en ese sentido, pues quizá a cualquiera que ostente una posición tan destacada en la sociedad, bueno, pues también se convierte de alguna manera en un ejemplo a seguir, en un vector de influencia. Claro, es que ahí hay que señalar una cosa, que dicho lo cual, tenemos hablar de la gastronomía tipo MasterChef, que me parece un programa muy entretenido, pero que no tiene nada que ver, y después ese acercamiento humanista, que básicamente lo que tú haces tanto con tu periodismo, con una extensión de eso, que lo que haces con Kilómetro Cero, que en el fondo tú lo que estás creando es comunidades y vínculos y cercanía. Y eso es una de las cosas que más me interesan, porque aquí, por ejemplo, vamos a poner ejemplo, vamos a ir el espacio que tú señalas aquí de la provincia de Málaga, sí, que es el Torcal de Antequera. Lo primero, vamos a ver, ¿por qué el Torcal? Que está por muy eso. cerca. ¿Por qué el Torcal de Antequera? Vamos a empezar, ¿por qué lo has elegido? Pues probablemente porque es de los espacios naturales que hay aquí en Málaga, es uno de los últimos que he visitado. Además lo he visitado con mi familia y yo soy un poco pesado, y cuando estoy con mis hijos pues hago un poco como cuando estoy en la tele, les voy de, mira, ¿veis esto? Esto está. Entonces me sentí absolutamente emocionado descubriéndoles a mi familia este paisaje tan asombroso, ¿no? Y luego dándome cuenta lo poco que se conoce, o sea que a pesar de su importancia, todos nos quedamos en la foto, ¿no? En la parte, digamos, bueno, que las piedras que son muy bonitas, ¿no? Hay unas piedras muy bonitas, pero es que hay mucha vida y hay mucha historia en ese Torcal, la parte ya simbólica de todas estas montañas, toda la parte geológica, digo, es muy complejo, es un lugar tremendamente complejo que está al lado de Málaga y que además tiene precisamente por estar protegido, tiene una muy buena gestión y es muy sencillo, digamos, acceder a él, incluso personas con movilidad reducida pueden disfrutarlo perfectamente, ¿no? Me pareció un sitio como muy amable y muy impresionante al mismo tiempo para acercarte a la naturaleza. Y permítame que haga una conexión con lo que habías dicho antes, del mundo este de los cocineros. De haber eso glorificado a los cocineros. Pero creo que algo, igual que a mí me preocupa y me ocupa el tema de la desconexión que tenemos ahora con la naturaleza, también me preocupa cada vez más la desconexión que tenemos con la cocina, ¿no? Los ciudadanos. O sea, cada vez no sales ya al campo, desde luego no tienes tu huerta, en el pueblo ya no estás consumiendo las cosas locales porque no tienes prisa, porque tienes rápido. Pero es que al mismo tiempo estamos... ya no cocinamos, es que te vas al supermercado y dices, ¿por qué compra la gente? ¿No? Yo he vivido en Inglaterra y veía yo que la gente hacía el congelado para el lunes, el congelado para el martes, el congelado todo de microondas, y eso era hace años, ahora es Uber Eats, ¿no? Entonces creo que precisamente cuando vas a estos sitios, cuando tú te vas al Torcal de Antequera y conoces esa naturaleza tan asombrosa, si luego además, volviendo a la gastronomía, conoces
Pero de verdad, yo estoy un poco en contra de estas grandes estrellas de la gastronomía, porque por mucho que digan de las raíces y de los productos locales, lo que están haciendo no es la cocina nuestra, no están haciendo nuestros sabores, están haciendo unas mezclas, unas cosas que sí que tienen mucho mérito y mucho trabajo, no lo dudo, pero a mí me sigue fascinando la comida, vamos a decir la comida de las abuelas, y yo creo que hasta es injusto, digamos, la comida real. La comida real. Italia es famosa por la cocina italiana, porque la cocina italiana es la cocina real, la que hace la que hacen en casa. España tiene una gastronomía fantástica porque es la que hacemos en casa. Francia ya no tiene una cocina buena. La cocina francesa famosa es la de la haute cuisine. Ya no es la de casa, es una cocina. La inglesa. No, protesto. No. Mira, Francia tiene, o sea, ya quisiera yo que nosotros tuviéramos el respeto claro, por el producto, el conocimiento. O sea, yo recuerdo haber comido en Francia, en un sitio de menú, no sé si venía Cristina, que pedimos un puerro. El primero es que hay puerro, sopa, no sé qué, no sé cuánto. Ese puerro era para echarse a llorar. Y tienes toda la razón. Lo que ha pasado es que España ha pasado de ser un país donde prácticamente no había burguesía, y si lo pensamos, en los años 50 aquí lo que se pasaba era hambre, y toda la historia, lo que ha pasado a la gente ha sido hambre. Y de repente terminan las guerras mundiales, los medios de producción empiezan a permitir, y de transporte y de conservación, empiezan a permitir que más gente coma más. Y hemos pasado a una situación en la que los problemas, no es que no haya criaturas que pasen hambre, que las hay muchas, pero hay todavía más personas a día de hoy en el mundo que están mal alimentadas, consumiendo muchas calorías al día. Entonces, ¿pero por qué compramos el salmorejo del Mercadona y no lo hacemos en casa? Porque nos insisten porque en no que... tenemos tiempo. Porque no tenemos que ver tiempo. gatitos, en vídeos de gatitos en TikTok, ¿no? Y nos insisten en eso. Y además no se transmite. ¿Por qué no se transmite? Bueno, ha habido una generación de mujeres para las que la cocina y las labores domésticas eran una carga. Cuando esas mujeres se liberan, no hay nadie que tome el relevo. Tampoco se valora esa cocina, porque llega un señor que se llama Ferran Adrià, que es maravilloso, un genio. Yo me descubro. Lo es. Y entonces todo el mundo empieza a ir por ese camino de la vanguardia, ¿no? Pero como las cosas son pendulares y vamos a comer a los restaurantes lo que no comemos en casa, pues ahora la gente va al restaurante a comer berza, a comer cocido, a comer tal, y te pegan una clavada monumental por el cocido. Y es que se está olvidando. O sea, la gente hoy día sale de las escuelas de cocina y sabe esferificar y sabe hacer espuma y sabe tal, y no sabe hacer lentejas. Porque las lentejas ahora vienen con kimchi. Porque no las han comido, porque no tienen memoria de... Es que es real. Yo a veces pensaba y digo, es verdad, los Adrià, los otros, que además parece que es como una competición de a ver quién es más genial que todo. Entonces ya como si el objetivo no fuera alimentar, que es el básico, sino fuera otra cosa. Y eso sería como decir, bueno, pues yo tengo que pintar cuarto del niño y entonces voy a llamar a Leonardo da Vinci para que lo haga directamente. Y dices tú, un poco absurdo, ¿no? Pues así estamos. Pero ese vínculo que genera, que además hay una cosa, claro, la familia de Esperanza, que es una familia especial a todos los niveles, y ella sabe que yo soy uno de los que está en la lista de los bastardos de la familia, de los que tienen ahí adoptado, eso es decir. Me gusta lo de bastardo porque es muy Juego de Tronos y es un poco épico, ¿no? Pero bueno, un adoptado de la familia. A mí me asombraba cómo cuando vino Esperanza al país, yo la conocí, yo le llamaba Simone Ortega, porque era la única historia que había en el país, eran las recetas de Simone Ortega. Ahora ya es un suplemento, antes era una recetita, y porque era quien era, que era la madre de quien del espotorno, que estaba no sé cuánto y tal, y le dejaba a la madre que pusiera su receta. Pero aquello fue calando. Entonces, como Esperanza era ya de una generación, pues ella es más joven que yo, que cocinaba, una mujer que cocinara, ya las mujeres de mi generación ya no cocinaban. Ya si acaso nos lo...
Pero ella sí mantenía toda esa memoria y la ha ido buscando, todos sus libros, todos sus trabajos. Tu primer libro fue Los secretos de los fogones del sur, ¿no? ¿Se llamaba así? A ver, a mí lo que dice César tiene Sí. toda la razón. A mí me pasó que con 14 años mi abuela se ve postrada en un sillón, tiene muchísimos nietos y tiene un humor de perros. Y entonces hacían turnos y te tocaba una tarde con la señora que estaba enfadadísima, que ella no entendía por qué, que nadie daba con lo que ella tenía 84 años, tenía un solo pulmón, pero bueno. Y no teníamos nada de qué hablar, excepto una cosa. A ella le gustaba comer, a mí también, a ella le gustaba cocinar, y entonces empezamos a hablar de recetas de cocina. Cuando ella me empieza a contar las recetas que hacía en la posguerra, las recetas con las que alimentó a sus hijos, 11, pues yo vi, o sea, a mí me pareció exótico, porque yo no había probado en mi vida unas gachas, no había probado unas migas. Ahora nos parece como todo eso ha vuelto. Sí. Pero tú imagínate, por ejemplo, en La Mancha, César, que comen las gachas de pitos o las de almortas con la de gente que ha enfermado por no tener nada más que comer que gachas de almortas, ¿no? Entonces hemos dado como una vuelta a todo y a la vez que perdemos la cocina en las casas, mitificamos el chup chup de la olla, que no hace chup chup en casi ningún sitio. Nunca lo hace, ¿verdad? Sí. Claro, pero fíjate que a mí este año, no sé si ha sido una suerte o no para Andalucía, pero el texto que había que hacer un comentario de texto en la selectividad, en la EBAU, que se llama ahora, fue un texto mío publicado en 20 minutos que se titulaba En la dieta mediterránea no existe, ¿no? Tenían que elegir o mi texto o Jaime Gil de Vietnam. Pobre Jaime Gil de Viedma. Yo espero que por lo menos con mi texto aprobaran muchos. Pero, precisamente, lo que tú comentabas antes, la dieta mediterránea en realidad es un invento, una suposición de un médico americano que lo ha más referido a la isla de Creta, donde después de la Segunda Guerra Mundial, Creta quedó espantosa, primero los alemanes, luego los americanos, quedó machacada, absolutamente machacada, ¿no? Y entonces la gente estaba, claro, delgada como un fideo, porque no comen carne, pero no van a comer carne, si no tienen nada de carne, ¿no? Claro, pero lo que yo sí que decía era que nosotros seguimos recordando con mucho cariño lo que es la cocina de nuestras abuelas, ¿no? También por lo que tú dices, porque la mujer estaba encerrada en casa y no tenía opción de otras cosas, ¿no? Pero bueno, nos recordamos los platos de la abuela, de mi madre, algún par de cosas, porque mi madre ya no hacía tanto, y digo, y mis hijos a lo mejor de mí, ¿qué van a recordar? Qué buenas las hamburguesas del McDonald's cuando íbamos con papá, o las pizzas que nos traían los de Telepizza. Claro, porque es que es verdad, o sea, la realidad es que en el día a día, en lo que es la real food, la comida real, estamos comiendo, yo me di cuenta en los restaurantes, cuando salgo por ahí de viaje, cada vez como peor en los restaurantes, porque es difícil encontrar, como tienen todavía aquí en Andalucía y en Málaga, esos sitios donde se hace eso. Hoy hay lentejas, o hay el pío antequerano, y te ponen eso, o te ponen unas gachas, o sea, hay todas estas cosas. Yo, por ejemplo, me vuelvo loco en Burgos, en Castilla, todo el verano. La gente mayor está cuidando las huertas como que fuera un jardín japonés. Tienen unas vainas, las alubias verdes, cuidadísimas, altísimas, con una calidad extraordinaria. No verás en un restaurante que te ofrezcan alubias verdes. Digo, ¿pero por qué? Y si te las ponen, además, te las tienen que poner con jamón. Jamón malo. No, es que si no, no sabe a nada, pero esas alubias son una auténtica maravilla. Fíjate los vascos con los guisantes estos de ¿cómo le llaman? El guisante de lágrima, ¿no? Que la gente está pagando hasta 100 euros el kilo por un guisante de lágrima y no le echan jamón. Pero estos son auténticas alubias. Pero tenemos mucha desconexión con el territorio. Yo por eso en este libro creo que
al final digo, aprovecho, sí, te estoy hablando de geología, te estoy hablando de cómo son las pupilas de la cabra montesa, ¿no? Que son verticales para poder trepar y poder ver cómo vienen los malos de los lados, ¿no? Que a lo mejor nunca le has mirado los ojos a una cabra montesa, pero ahí en el Torcal se acercan tanto que les vas a ver los ojos. Y bueno, también las cabras normales también tienen las pupilas verticales, porque son primas hermanas, ¿no? Pero que después de eso también dices, bueno, voy a reconocer el paisaje y la cultura que ha nacido en este territorio, ¿no? Entonces, es también, yo quiero que sea, creo que es lo más importante al final, la gastronomía para que sea buena tiene que tener tiempo. O sea, deprisa y corriendo es más difícil. Y el viaje, los buenos viajes también tienen que ser viajes lentos, el viaje lento se tiene que hacer porque es la manera de poder tocar, oler, disfrutar de los sitios. Esperanza organiza con Kilómetro Cero viajes gastronómicos, que ya es el pleonasmo entero. Nos vamos a un sitio y encima comemos y descubrimos el paisaje. Pero no vayan con prisas. No, hombre, en ese caso no vamos con prisa. Pero fíjate, yo creo que más que la cocina en sí, pues, yo soy súper partidaria. No hay ninguna cosa en mi casa que use más que la olla rápida, que la uso todos los días. Para lo que me gustaría, para lo que me parece importante tomarse tiempo es también para compartir la mesa. Eso. Y eso es Kilómetro Cero, ¿no? Incluso compartir la cocina. Porque si lo piensas, toda nuestra cultura empieza y se establece desde el punto y hora en que empezamos a transformar la comida, a comer cosas que son artificiales porque no existen tal cual en la naturaleza, las transformamos. El transformarla requiere un aprendizaje y una transmisión. Y eso hace que nos sentemos en círculo, que hablemos, en fin, que toda nuestra cultura se construye alrededor de la comida. Entonces, la pérdida de la cocina y de la mesa común es mucho más grave de lo que pensamos. La cocina doméstica, por ejemplo, siempre se habla hoy la creatividad de cocina creativa. La cocina siempre es creativa. La cocina es una gimnasia de creatividad. ¿Por qué? Pues porque te obliga a resolver problemas de forma creativa. Tú tampoco haces una receta igual 2 veces. Nunca. Me dicen, uy, ¿cómo hacías aquello? Y ¿cómo hacía aquello? Pues depende de lo que tuviera ese día, ¿no? Claro. Y eso es cocinar y no lo que te hacen ahora. Receta de no sé qué, no sé cuánto. Me tengo que ir a comprar 700 ingredientes. Me tengo que comprar el sifón. Me tengo que comprar la Thermomix. El soplete. Claro, la cocina sirve para limpiar la nevera, que decía el otro día Miquel Iturriaga, muy bien dicho, y para utilizar lo que tengo a mano. Yo tengo además con unos amigos que me encanta lo que decías tú. No solo invitas a los amigos a cocinar, lo que has hecho con mucho amor y mucho cariño, pensando en ellos, sino que quedamos antes, abrimos una botellita de vino y según estamos hablando, mi amigo y yo estamos preparando el plato. Entonces estás ahí cortando, está ahí en la sartén, está preparando un arrocito, está preparando la verdura. Y es una maravilla. Y según sigues hablando, dice, venga, esto ya está, venga los platos. Y seguimos hablando. Con lo cual, la sobremesa la tenemos también antemesa. Claro. A más, en mi casa, que era una casa de mucha gente, Héctor lo sabe, yo me di cuenta que la manera de integrar a la gente era ponerla a hacer algo para... Claro. Estamos preparando la comida. Oye, puedes cortar el pan, puedes hacer la ensalada, puedes... Inmediatamente integras a esa persona en el grupo, ¿no? Yo me estaba acordando de posiblemente el viaje que a mí más me ha impactado en mi vida, que fue alrededor de una serie de comunidades amazónicas. No un viaje que tú les recomiendas a la gente porque no lo pasas bien realmente. Claro, pero sí recuerdo... Una vez iba con nuestro compañero también del país, Sergio Camacho, fotógrafo, que estábamos en una comunidad de indios, hablaban castellano y su idioma. Entonces, como íbamos a echar allí un par de días, pues decidieron ponernos un paixe, un pescado que tenían allí. Era una mezcla de lenguaje feísimo con otra historia y tal. Y lo que ellos tenían, que eran unos arroces que habían traído allí, mucha yuca, mucha historia y tal. La comida empezó a hacerse en la hora del desayuno y esta gente se levanta cuando el sol sale. Es decir, a las 5, a las 4 y pico tú ya estás escuchando cosas mientras estás allí en la hamaca.
Ya después, cuando sale el sol y te desvela, te dan cosas y van ellos siempre a moverse por ahí. Y todo lo que yo recuerdo es el proceso de hacer lo que después comimos, alrededor de la 1:00 de la tarde. Los niños fueron a coger pescado, los otros fueron de qué, la señora le dio coscorrones a la otra porque no estaba haciendo lo que tenía que hacer, tiraron varias cosas, entró un mono que se comió la mitad, después te lo tenía que comer tú con las manos, y se era un poco asquerosito y le daba cositas y tal, pero al fin, yo recuerdo aquella comida como lo que está relatando Esperanza, es decir, no hubo una cosa que pudiera unir más a unos gringos que veníamos de otro lado a preguntarle chorradas y que nos estaban mirando las zapatillas que llevábamos y las cámaras y suponían que teníamos mucha guita, y nosotros que mirábamos todo aquello con esa idea entre el exotismo y qué lástima cómo viven. La verdad quiero decir que están mucho más contentos que nosotros en general. Pero eso también. te une, Pero eso te une. Pero te une al paisaje. Y es lo que Totalmente, el defiendo. paisaje, O sea, lo no que es- tú decías. No es ajeno el paisaje a esa mesa. Dices, Claro. bueno, es cultura, claro, pero es que la cultura al final está directamente relacionada con el paisaje, ¿no? La idiosincrasia de cada pueblo. O sea, los malagueños son como son por su paisaje y por su historia. Pero el Claro. paisaje les hace ser de una manera. Y por supuesto no es lo mismo el que vive en los montes, ¿no? El que vive en el monte, Claro. hacia el interior, que el que vive junto a la costa, ¿no? Porque hay una relación, una sociedad, y también hay unos productos y un paisaje absolutamente diferente, ¿no? Yo creo que esa es también la parte bonita. Vosotros en Kilómetro Cero, claro, supongo que hacéis un hincapié en lo que son los productos locales, lo que son las variedades locales, que también se están perdiendo muchísimas, las variedades locales y las razas autóctonas. Nosotros en la Fundación Félix Rodríguez La Fuente tuvimos un proyecto muy bonito que se llamaba Consuma Naturalidad. Y era precisamente el que teníamos que conocer lo que eran las variedades locales y valorarlas, que al final como se valora todo es pagando por ellas, pero porque además detrás de eso no solamente había una cultura, sino que había muchas especies animales y vegetales que se estaban beneficiando pues, de que hubiera allí un ganado suelto, y tenías al quebrantahuesos, o tenías a los buitres, o tenías al lobo, ¿no? Entonces dices, es que gracias a consumir, no sé, estos corderos de Castilla, estás también permitiendo que haya lobos, Claro. ¿no? Y que haya pastores, y que haya una cultura pastoril, que llevamos 15.000 años con esa cultura pastoril y que no pueda acabar cerrada en una nave, en una tenada. Ahora hay un proyecto muy interesante de la Unión Europea que es promover el pastoreo para preservar bosques y espacios naturales. Aquí en Málaga hemos tenido hace 2 o 3 años un incendio forestal espantoso que destruyó buena parte de la serranía de Ronda y que en buena medida se debe también a que ya no hay ovejas, no hay cabras que vayan clareando, haciendo ese clareo del paisaje, ¿no? Entonces es cierto, muchas veces yo me planteo, bueno, hay que producir comida para alimentar a 10.000 millones de personas, somos ya, se dice pronto, ¿no? Pero claro, quien puede elegir, pues tiene que apoyar ese tipo de cosas, ¿no? Yo creo que necesitas una sensibilidad. Esto que tú haces, por ejemplo, es generar esa conexión que muchas veces los niños de ciudad ya no la tienen. Claro. Y ese conocimiento. Exactamente. ¿No? Ese conocimiento, cuando te dicen, este es jamón del bueno. Recuerdo una publicidad que decía, el jamón del bueno no existe, ¿no? O es bellota de ibérico, 100% ibérico, que no sea, puede tener mezcla de duroc, puede ser de lo de cebo, que eso es un invento, porque al final de cebo es un bicho metido en una tenada que no ha visto el sol, te ponen luego una bellotita pero no es, por muy ibérico que sea, el pobre animal no sabe lo que es una encina, ¿no? Pero claro, todo eso son cosas, claro, la mercadotecnia siempre va por delante de nosotros, y poder saber distinguir si esto es de ese tipo, si esto tiene esto o no, también requiere un esfuerzo. Pero me parece mucho más difícil saber todas las clases de diferentes de zapatillas que hay, y la gente enseguida dice, estas son estas valen 1.500, estas son ¿cuál? ¿No? Y de perfume sabe un montón la gente, y ¿por qué no puedes saber de quesos también? ¿No? Me parece más sencillo saber de quesos de Málaga que de zapatillas hechas en China. Hombre, el campo, la huerta, yo recuerdo cuando éramos pequeños ir en el coche con mi padre, y mi padre, ¿qué hay ahí sembrado? Remolacha, ¿qué hay ahí? Tal. Ahora, para empezar, es que no ves las huertas.
No, no. Hay olivos porque al final en el campo se planta lo que da un mínimo de rentabilidad y eso ha sido así siempre, ¿no? Pero yo creo que sí es importante volver a esa conexión y que el libro lo propone de una manera muy, muy bonita. Yo he disfrutado muchísimo de ese paseo. O sea, me has dado un paseo por el Cantal que no me había dado yo todavía. Porque al final siempre miro al mar y termino por no darme cuenta de eso, que esa planta de mi infancia está ahí presente, ¿no? Hay una duda que yo tengo y os lo pregunto a los dos. Sois periodistas militantes. Quiero decir, con la historia de la comunicación tomáis decisiones para arrimar un poco, nunca mejor dicho, el agua a una sardina en la que creéis firmemente. Y yo quería preguntarle a Esperanza y a ti, sobre todo por el tema medioambiental y por esta manera de entenderlo todo, yo algunas veces me he preguntado, porque cuando tú empiezas ya a actuar ya como periodista gastronómica real, a movilizar, que siempre estás organizando cosas, aparte de las noticias, cosas que puedas hacer, coincide, no sé qué es antes, el huevo o la gallina, pero me parece que hay mucha importancia que haya un eco en poner el valor en toda esta gente que empiezan a trabajar con productos artesanales, con historia, porque tú pones el valor en eso, pones el valor en cocinas tradicionales, pones el valor en productos de proximidad. Y eso hace pues que la gente diga, es que yo hago proximidad, porque si lo que pusiera el valor es compren ustedes todo en Groenlandia. Todo es de aquí al lado, todo de Boquerones de la Caleta. Sí. Pero sí es cierto que, a ver, coincide. Primero, esto que está pasando aquí está pasando en todo el mundo y ahora hasta los australianos, que yo no he visto gente que comiera peor cuando yo estuve en Australia, era amargante. Y ahora, por lo visto, comen fenomenal. Y también tienen razas autóctonas y también comen mejor que antes, por lo menos. Pero era fácil. Claro, a ver, cuando tú eres periodista, decía Kapuscinski que no existe el periodismo objetivo y no debe existir. Pero el periodismo tiene que ser siempre riguroso y tiene que ser siempre intencional. Y tiene que darle voz a quien no la tiene. Es decir, a mí, no sé, ¿qué te digo yo? A Kraft no le hago ninguna falta. Ni porque me regale Casa Tarradella un lote de productos voy a decir que son los mejores del mundo o dejan de serlo. Mi obligación es mirar un poco más allá y, por supuesto, tener rigor, que no está reñido el tener la intención de, sobre todo, de que la gente esté informada, porque yo creo que hay incluso una voluntad de que no sepamos lo que comemos, que no sepamos de dónde. Fíjate, hace un año y pico se aprobó, o un poco más, en la Unión Europea la obligatoriedad de cuando tú comes, por ejemplo, una conserva vegetal o de pescado, lo que sea, decir el origen de ese producto. Porque tú compras unos garbanzos de una empresa de Cádiz y le das la vuelta y los garbanzos vienen de Argentina. No tiene nada de malo. Sencillamente, dígame usted de dónde vienen los garbanzos. Y yo elijo a quién le quiero comprar los garbanzos, ¿no? ¿Tiene algo de malo? El transporte de Argentina no es lo mismo que de Cádiz a Málaga. No, claro, por supuesto. Totalmente. Sí. Pero como esto va grabado para YouTube, este señor ha dicho, que no lo han escuchado, que el transporte de Argentina no cuesta lo mismo de Pero luego hay un problema, que es cuánta gente está dispuesta a pagar lo que valen los garbanzos producidos aquí. Claro. Porque tenemos la cultura de ir a la oferta del supermercado y hay una cosa muy curiosa y es que nunca ha sido tan barato llenar la despensa como es ahora. Cierto. De cosas buenas, malas, regulares. En la Unión Europea la legislación de seguridad alimentaria es la más restrictiva del mundo. Es decir, tú no te vas a morir por comer nada que esté autorizado en la Unión Europea. Ahora, como ha dicho el señor, si yo compro el garbanzo y viene de Argentina, tengo que saberlo porque yo tengo que elegir. Pero ese garbanzo, el de aquí, puede estar a 4 euros y el que te venden de ahí está a 1 euro. Y dices, 3 euros de más, esto es una barbaridad. Pero estás comprándote, por ejemplo, galletitas de chocolate con pepitas de no sé qué, de mazapán, que sale si miras lo que vale el paquetito, que la mitad es plástico, te sale a 50, 60 euros el kilo.
Dices, hombre, ya. Luego, claro, el paquete son 5 euros. Pero bueno, ¿por qué te parece barato pagar 50 euros por unas galletas y 5 euros por unos garbanzos te parece caro? Habría que darle vuelta. Y no hay una cosa, estaba pensando ahora, también asociando a los modos que tú has recordado bien, venimos del hambre. Del hambre, por lo tanto, y de esa creatividad que no solo es la cocina, sino a la hora de ver qué agarro para alimentar a mi familia, a mí mismo. Por lo tanto, ahí hay una ingeniería frente al mercado, frente al capitalismo fuera más... porque hoy estábamos hablando, el capitalismo existe desde hace mucho tiempo con otros nombres. Entonces, la cocina y el conocimiento y el descubrimiento de lo que valen las cosas y todo el proceso lleva a la gente a ser independiente, a ser autónoma, a hacerse preguntas, a responder esas preguntas, a decir, yo estoy creando una economía, luego tengo una libertad de acción. Eso es muy jodido. Es muy jodido que tú tengas en un hogar a gente con libertad de acción pensando en cómo hacer las cosas. Para gastarse muchísimos dinerales en cosas que no las merecen o no, para lo que quieran. Cuando tú ahí realmente puedes meter la enorme bacadá que hay con lo que tú acabas de decir. Es decir, con Pero toda la historia alrededor de la alimentación... El consumo ahora mismo ya es una actitud política. O sea, nosotros votamos cada 4 años Claro. o cada 3, pero mínimo 3 veces al día estamos votando con nuestro consumo cuando comemos, Claro. ¿no? Entonces es una decisión por la que, claro, tenemos que luchar contra una presión de la publicidad tremenda. ¿Cuánto se gasta Coca-Cola en publicidad y cuánto se gasta el que tiene una huerta con sus cebollas? Acabamos de perder el patrocinio de Coca-Cola. Fíjate tú, hemos cargado 2 tarradella Coca-Cola. No, pero ¿Quién nos va a pero pagar? Tercer piso. digamos, es verdad. Yo hay algo mira, yo hace 15 días he estado una semana, acabo de venir de Pensilvania, en Estados Unidos, ¿no? Son los bosques de roble, de cerezo gigantescos, es una extensión inmensa, absolutamente inmensa, ¿no? Y todo está ahí, digamos, las raíces de ese mundo norteamericano tradicional, con los Amish y todo, que he estado con ellos, hablando con esta gente. Dices, bueno, ahí están las raíces. No queda nada de gastronomía. O sea, es el sitio de todo lo que he conocido en el mundo donde peor he comido, en el campo, en los pueblos. Me he hecho más de 1000 kilómetros por esas montañas y se come fatal. Eso también puede pasar aquí. O sea, podemos perder mucho de eso porque al final, claro, la parte industrial... Te digo una cosa, se come muy mal también. Allí hay diversos motivos, ¿no? Uno es la población que, digamos, que coloniza Norteamérica, que es una población puritana, que reniega de la sensualidad y que, también, pues eso, no es... El sabor ahí es como si habéis visto el festín de Babette o lo recordáis, esa reacción de la gente... Porque todavía hoy tú vas a Dinamarca y en Dinamarca es muy complicado que una familia se reúna en torno a la mesa para comer y disfrutar comiendo, ¿no? Y luego hay otra cosa que decía... Los americanos solo lo hacen una vez. Dan claro, gracias a Dios una vez en la mesa y otra cosa que decía Dan Barber, que es un chef estadounidense que ha empezado con las, digamos... comunidades de consumo, etcétera, decía que allí hay muy mala cocina porque han tenido la posibilidad de comerse un filete. Si tú tienes la posibilidad de comerte el filete y no te toca el rabo de toro, que era una cosa que comían la gente más pobre, más baja, o las vísceras o tal, no tienes que transformar nada. Vuelta y vuelta y a comer. Mientras que cuanto más humilde y más difícil de hacer comestible sea un producto, más cocina hay. Claro. ¿Entiendes? Entonces... Sí, pero fíjate que al atún, que también puede ser un filete vuelta y vuelta, y aquí en Andalucía hacen absolutas maravillas. Claro, pero el atún... Hay una cultura. A día de hoy, porque hay refrigeración, se come muy buena carne de atún, pero lo maravilloso de Barbate es que para poder conservar y para poder aprovechar todo, tienen... Pues yo qué sé, hacen callos con las pieles, pero lo han hecho siempre. Claro, lo han hecho siempre, y lo han salado, y lo han ahumado, y se han hecho... Pero vamos, que el atún mejor que se ha comido en la historia se está comiendo ahora, ¿eh? Vamos a... No hay que mitificar las cosas. Había un amigo que decía que
tu abuela, porque mi abuela siempre, yo no la conocí cocinando, pero teóricamente cocinaba mejor que nadie en el mundo. Sin embargo, a mi padre no le gusta el arroz porque mi abuela lo pasaba. No le gusta la pasta porque no sé qué. Entonces, digo, al final tú añoras la infancia, el cariño, aquella mesa, todo Claro. eso que no va a volver, pero no necesariamente cocinaban mejor nuestras abuelas que las generaciones actuales, Claro. porque hemos aprendido muchas cosas. Tú hablas de las judías verdes maravillosas. Si tú esas judías verdes las cueces durante una hora, a tomar por saco. Claro. Hemos aprendido a mejorar las cocciones, ¿entiendes? Tenemos mucho más acceso a la información. Otra cosa es que cocinemos o no, ¿sabes? ¿Y cómo piensas eso, la posibilidad de que también los alimentos los catemos con los 5 sentidos, ¿no? No solamente, o sea, por ejemplo, algo que no se le ocurre a nadie últimamente es tocar las cosas, pero bueno, cuando coges la fruta, cuando coges la verdura y la tocas, también te está dando una información, ¿no? Olerlo. Oler el plato en un concurso de cocina que muchas Pero veces antes te llaman de jurado. Y yo solo he visto a muy pocas personas que huelan el plato. A mí me encanta a que cuando huele, ¿no? estás en el... Claro. Cuando tienes el caldo y estás haciendo así, a ver cómo está, ¿no? El arroz. El arroz te lo dice todo, solo oliéndolo. Pero también hay muchas veces eso de la propia... Antes de empezar a cortarlo, la zanahoria y olerla, ¿no? Muchas veces directamente la preparamos y digo, qué buena esta zanahoria, pero si no la has olido, te has perdido la mitad. Yo he estado, por ejemplo, catando chocolates con una experta en chocolate y una de las cosas que te decían, el chocolate lo primero que hay que hacer es partirlo y escuchar el ruido. Según casca, ya sabes la calidad que tiene ese chocolate, la pasta que tiene. No, yo creo, no sé si, bueno, a lo mejor vosotras que estáis más en el mundo de la gastronomía, ¿no? Tenéis los sentidos más abiertos, ¿no? O más, y también las personas que están más metidas en la cocina. Pero yo creo que cada vez estamos más, tenemos los sentidos más atrofiados. O sea, no acabamos de disfrutar, pues eso, con los olores, con lo que suena, ¿no? Vamos con la música metida en todas partes. A mí me preocupa mucho esa cultura que se ha instalado del umami, entiéndase por umami, ketchup, salsa de soja, kimchi, etcétera. Las patatas, de bote, porque es como escuchar música siempre en un volumen súper alto. Sí. Entonces, cuando tú Hasta te que tomas pierde un el trozo oído, de claro. lenguado, eso no te sabe absolutamente a nada. Claro, Puede ser el claro. pescado más bueno del mundo, pero no eres capaz de sacar el sabor. Entonces, yo eso sí veo. Recientemente me ha tocado ser jurado en un concurso en Campeonato de España de sopas de pescado. Era lamentable, era tristísimo. La gente no le tiene respeto a una sopa, pero no por nada, es que te lo convierten en un filete de pescado con una cosita, una guarnición y una cucharada de una cosa que Y muy salado. súper concentrada, que no te puedes tomar más de 2 cucharadas. Entonces, esa comida confortable, reconfortante, muchas veces no tiene por qué estar cargada de sabor, ¿sabes? Al final, Y que cuando... el sabor no es solo lo salado y lo picante y Claro, lo dulce. ¿no? Exactamente. Oye, quería... espera, que me está... me voy a quedar sin oreja. Me están haciendo- Que me ha saltado él. Yo, como siempre, pasándome cosas raras. Bueno, como he mirado la hora y como somos unos golfos engolfantes y engolfados, podemos tirarnos hablando un mogollón de tiempo. Yo quería hacer una pregunta a César sobre su libro y después me gustaría dejarle la posibilidad que alguien levante la mano y pregunte y después damos paso. Aquí nuestro amigo, el señor de la gorra, ¿cómo te llamas? Silvestre. Ahora te paso el micro. Y después, por supuesto, que hemos cortado ahí, que hemos estado este señor y yo cortando salchichón, budín y queso de los montes, que me dijo Esperanza, lo tienes que colgar porque se te queda pegado. Y yo diciendo, ya me está pasando lo que Esperanza me dijo. Yo diciendo, vamos a ponerlo así, que va a llegar Esperanza y me va a decir... Pero hay que explicarlo, ¿eh? También hay que explicarlo. No se trata de comerlo, hay que explicarlo. Sí, no, pero eso ya lo explicamos luego. Pero vamos a ver que no va a dar tiempo a todo y Está estamos claro, así. está claro. Venga. ¿Por qué nos gusta tanto mirar desde las alturas? Que tú le dedicas ahí un Pues cachito importante. Bueno, eso muchas veces cuando hablas Los de miradores. paisajes estás pensando en miradores, ¿no? Y al final un mirador siempre es un sitio elevado.
y te das cuenta que las atracciones de las ciudades, las que más gente tienen haciendo cola, es subirse a la Torre Eiffel, a la Estatua de la Libertad, al castillo aquí de Gibraltar. O sea, siempre estamos buscando zonas altas. Es decir, ¿por qué nos gusta tanto irnos a lo alto, ¿no? Y ver esos miradores? Y mi teoría, que creo que bueno, la defiendo como que tiene bastante verosimilitud, es porque desde nuestra época animal, igual que les pasa a los animales, ¿no? Necesitas controlar el territorio. Necesitas ponerte en un sitio y saber desde arriba dónde puede venir el peligro, dónde puede estar la comida, dónde puede estar el lugar de escapatoria, si hay un fuego, si hay un pueblo. Digamos, necesitamos interpretar y controlar el territorio para estar tranquilos. Entonces, instintivamente, desde nuestra época más paleolítica, incluso anterior a ella, ¿no? Cuando nosotros controlamos el territorio nos sentimos mejor y en ese momento nos relajamos. Y cuando te relajas, todos tus sentidos se abren, porque claro, tú estás relajado, pero sigues muy pendiente del oído, de la vista. O sea, hay una concentración activa, una relajación activa, digamos, ¿no? Entonces, esa es la explicación por la que nos fascina tanto las alturas. Y algo que cuento en la introducción también es que el paisaje no es una vista bonita, es la visión que tenemos cada uno de nosotros del entorno. Por lo tanto, no hay un paisaje igual, ¿no? Delante de ese mismo mirador, cada uno lo vamos a ver diferente. Uno, a lo mejor, que es maderero, va a estar viendo en el bosque metros cúbicos de madera. Otro va a estar viendo montañas porque le gustan. Otros ven los pueblos. Otro ve, las carreteras, quiere identificarlo. Cada uno tiene una visión distinta. Pero además, esa visión con el tiempo va cambiando. Porque tú un día estás más deprimido y a lo mejor te estás fijando más en la parte más de la poesía o los recuerdos de la infancia. Por lo tanto, el paisaje siempre es dinámico, ¿no? Y desde esos sitios es donde conectamos. Pero volviendo también a esta idea que tengo yo, esa conexión tiene que ser siempre lenta. O sea, tú no puedes llegar, por ejemplo, el espacio natural más visitado del mundo es el Gran Cañón del Colorado, en Estados Unidos. La media de visita, que los americanos han hecho la media de cuánto está la gente desde que llega hasta que se va, de autobús en autobús, la media es 20 minutos. Desde Las Vegas tardas en autobús casi 6 horas en llegar. O sea, te va el día en llegar allí y al final vas a dedicar más tiempo, porque eso sí que está también medido, en elegir la camiseta y la gorra de recuerdo de estado en el Gran Cañón del Colorado, que lo que he estado allí. Dice, no, claro, ¿qué haces? Tú llegas al Cañón del Colorado, además han hecho este puente de cristal para que, qué miedo, claro, te haces allí, 6 fotos, 10 fotos, y bueno, ya está visto, ¿no? Venga, vamos corriendo a ver si llegamos, que vamos a jugar al casino de Las Vegas. Aquí ha sido, ¿no? De verdad, aquí ha sido. Y el otro día había ahora en el avión venía y había una chica que decía, qué desgracia, estaba mirando las fotos tal y sin darme cuenta he borrado todas las fotos que tenía del viaje a Roma. Dice, las únicas que me quedan son las que colgué en Instagram. Digo, o sea, de tu viaje a Roma solo te va a quedar eso, ¿no? Esa escapada, ¿no? Me parece que tenemos que volver eso necesitamos tiempo para perder el tiempo además con las cosas que de verdad valen la pena. Y vale la pena, pues el haber estado escuchando como yo este rockero solitario azul tan bonito, ¿no? O el mirlo, o sencillamente alguien que está cantando por la calle, ¿no? Que ya no se escucha a nadie cantar por las calles. Yo recuerdo que de niño siempre estaba cantando la gente. Y sobre todo poder venir aquí y contárnoslo luego, porque eso es lo que ya remata la experiencia. Hablamos ayer de que somos una especie, no más inteligente, sino que contamos historias y nos las acabamos creyendo. Silvestre, espérate que deje ahí, porque quiero hacer muchas cosas. No, yo sé que a ti no te hace falta, pero como está grabándose, si no se va a escuchar una cosa que no se oye y gente... Bueno, mi nombre es Silvestre, vengo del Valle del Genal, no sé si lo conocéis vosotros, que es la parte occidental de la provincia de Málaga, muy desconocido a veces para muchos malagueños incluso. Yo creo que la parte más bonita de la provincia, en tema bosque, por ejemplo, hablando de los bosques. Soy productor ecológico desde hace 25 años certificado y de toda la vida de mis antepasados se ha producido ecológico en la zona, ¿no? Hablando de Kilómetro Cero, como estabais hablando, del club o de la sociedad gastronómica que tenéis con el Kilómetro Cero y el Tercer Piso.
Pues yo es la primera vez que vengo a esta historia. Es que es la primera vez que lo hacemos. Bueno, aquí he estado más veces aquí en el tercer piso, Claro, claro. pero el tema de gastronomía sí que me interesa porque soy productor ecológico y estamos muy cerca relativamente cerca de Málaga. Con respecto, eso es un apunte. El otro apunte sería el de la globalización, el del garbanzo que viene de Argentina. Yo creo que las políticas agrarias o agrícolas que se están haciendo en la Comunidad Europea son muchas veces erróneas, ¿no? Hemos tenido que arrancar olivos centenarios hace 20, 30, 40 años para plantar trigo de la variedad que sea. O sea, aquí no hay una política buena, real, de la Comunidad Europea. Por ejemplo, estamos comprando tomate a Marruecos producido en el Sáhara, cuando el Sáhara tenía que ser independiente desde hace un montón de años, porque es una colonia todavía oficialmente española. Y ya hemos dejado de mantener ese referéndum pendiente, ya le hemos dado vía libre a esto a Marruecos. El rey de Marruecos es el primer productor de tomate en el Sáhara y lo estamos comprando nosotros aquí, en competencia, por supuesto, con el tomate que podemos producir nosotros aquí en España. O sea, que estamos comiendo a veces productos que no sabemos ni de dónde vienen y quién está produciendo y quién se está lucrando con ese producto, ¿no? En este caso, un dictador que lo tenemos ahí enfrente. Eso son dos cosas que quería decir y luego estoy interesado en el tema de la sociedad gastronómica. Esto ahora, en cuanto termine esto, Esperanza te dice cómo hacerte socio. El caso de Silvestre es que a mí me... me suena mucho tu cara y estoy bien, digo, no sé, de algo te conozco. Mira, tienes razón. De hecho, hay un informe, creo que es de la FAO, lo estuve manejando a principios de este verano, que dice que, digamos, el 35% de la alimentación de todo el mundo proviene de pequeños productores. ¿Qué pasa? Que muchas veces esa gran producción tiene montones de subvenciones que hace que ese garbanzo salga muy barato. Subvenciones y favores. Te pago la gasolina que te hace falta para el tractor, te pago no sé qué. Además de paso, como tienes soja, pues biocombustible, pues... Transformación, por ejemplo, el veganismo ahora que consiste en que me como una hamburguesa que se parece a una hamburguesa de carne pero que está hecha con guisante. Bueno, al final, digamos, lo que da de comer es más el pequeño productor y la diferencia de precio la estamos pagando de otra manera. Ese garbanzo que tú compras a lo mejor por menos de la mitad de precio, lo estamos pagando y lo vamos a pagar mucho más caro. Pero bueno, hoy día es la cultura, perdona, que hay. Hay una ¿no? cosa que es tremenda, que es el desperdicio alimentario. Claro. Porque estamos hablando de que tenemos que comer. Eso es evidente. Pero cuanto más lejos viene esa comida, mayor desperdicio hay. Ahora mismo cerca del 60% de la producción se pierde. Se pierde. O sea, directamente va a la basura. Porque son todo grandes distribuciones, congeladores, barcos enteros. Se pierde. Cuanto más cerca sea la producción, menos desperdicio alimentario va a existir, ¿no? Pero el problema es que antes todas las ciudades tenían su huerta, que era la que abastecía a... Miren lo que ha pasado, por ejemplo, en Valencia, que la huerta sur es una urbanización, porque ya no hay huerta. Claro. Y entonces ya Valencia, la huerta valenciana prácticamente ha desaparecido, lo que queda es porque los vecinos están luchando ahí por mantener una pequeña parte, pero claro, cuando ya tú has destruido toda ese entorno de huertas que eran las que abastecían a las grandes ciudades, pues entonces ¿de dónde va a venir? ¿No? ¿De dónde va a venir? Tú estabas hablando de la selva, ¿no? Claro, te ponen enseguida un poco un mono que han cazado con un poco de arroz, pero es que ese arroz viene de China, porque no hay arroz en Perú, en el Amazonas, ¿no? Pero viene de China, porque hay un mercado ya. El problema está en que nos sentimos, parece que la culpa final es del consumidor que elige mal, ¿no? Y es que el problema es que es muy difícil el poder seleccionar y elegir cuando el sistema va justo en lo contrario. Yo hay una frase, un poema precioso de Antonio Machado, que es el que tendríamos que tener siempre grabado, ¿no? De solo el necio confunde valor con precio, ¿no? Y claro, una cosa es lo que vale y otra cosa es el precio que tiene. Si pensáramos de eso, pues nos daríamos cuenta que esa ropa tan barata es un absoluto disparate, que es carísima,
por todo el consumo que tiene. Y esa comida, esos garbanzos que vienen de no se sabe de dónde, y esas comidas extrañas que también tampoco vienen todo con glutamatos y todos esos ultraprocesados, eso es muy caro. Yo se lo digo a mi sobrina cuando digo, mira qué barato es esto. Digo, no, eso te sale muy caro. Digo, ¿cómo que? Si me ha costado solo 1,50. ¿Y lo que te vas a gastar en médicos? Ahí estamos. Ahí estamos. Espera, yo ya sabía que Rafa, en cuanto ha dicho médico, después estaba ahí, solo se le iba a saltar agradecer la a mano. Óscar, agradecer lo del libro, que lo he comprado y que lo he estado ojeando y me parece muy, muy interesante. Gracias, Silvestre. Espera, Rafa, coge usted. ¿Y quién Hola. eres y a qué te dedicas? Anda. Buenas tardes. Bueno, mi nombre es Rafa, ella es Laura, es mi pareja y también mi compañera de trabajo y de muchas cosas. Tengo una escuela de cocina y desde hace bastantes años he trabajado también con esto, haciendo una ruta por ahí de gastronómica por todos los pueblos de Málaga. Y bueno, básicamente nos dedicamos a enseñar a la gente a comer. Entonces, enseñar a la gente a comer, dice, bueno, ¿y para qué, no? Si la gente sabe comer. Bueno, la mayoría de la gente cree saber comer, ¿no? Y bueno, pues vamos haciendo ahí un trabajo poco a poco y la verdad es que hay mucha gente que está contenta a día de hoy porque nos lo agradecen, ¿no? Sinceramente. Pero mi pregunta es la siguiente. Quiero comprarme el libro porque es una forma de leer el paisaje, ¿no? Pero me ha surgido una pregunta y es si tú crees que la percepción, porque tú hablabas de la percepción, cada uno tiene una percepción del paisaje, si hay una relación entre la percepción que podamos tener cada uno de un paisaje con respecto a lo que comemos, o sea, lo del huevo y la gallina, ¿no? Si las personas, bajo mi punto de vista, ¿no? Y ahora que estoy estudiando temas de microbiota de hace bastante tiempo, una de las cosas que ocurren es que la gente tiene lo que son la sensibilidad para oler, para saborear, está totalmente cegado de productos químicos, ¿no? Y además hemos perdido una de las mayores culturas que tenía este país y otros muchos, porque esto es del mundo entero, que es el mundo de los fermentos, ¿no? Para regenerar esa microbiota y poder tener no solo una absorción, ¿no? Sino también una buena salud y también una buena percepción. Entonces, mi pregunta es la siguiente. ¿Crees que si la gente no cambia su alimentación, no va a poder percibir el paisaje que tú estás invitando a ver? O sea, si el libro es suficiente o... Tienes toda la razón, pero también soy positivo, porque no es una pérdida, parece que una pérdida no es irrecuperable, ¿no? Y yo creo que podemos volver a reeducarnos siempre estamos... en esto es muy importante la gente con la que te unes, con la que te reúnes. O sea, tú puedes decir, a mí no me gusta el vino, no entiendo nada de vino, no sé qué, pero empiezas a juntarte con gente que sabe de vino, te empiezan a contar, empiezas a probar vino y se te abre todo un mundo. Y no hablo del tema alcohólico, ¿eh? No, cuando hablo de vino no dice, a este le gusta, no. Si el vino no tuviese alcohol, me decía un bodeguero el otro día, un bodeguero muy, muy famoso de Alicante, me decía, es que si el vino no tuviera alcohol, dice, todavía venderíamos más, probablemente, ¿no? Porque hay mucha cultura y hay mucho paisaje en el vino. Con la comida pasa lo mismo, ¿no? Claro, hay que educar, pero la educación siempre pensamos que es para los niños y que luego ya cuando somos mayores ya no tenemos nada que hacer, y no es verdad. O sea, estamos aprendiendo siempre. Mis padres con 80 años ya han aprendido a manejar el móvil como sus nietos, ¿no? Y te mandan unos vídeos y te mandan exactamente igual. O sea, no está nada perdido. Lo que sí que es verdad es que si vivimos en un mundo muy simplificado, las cosas al final todas nos parecen muy simples, ¿no? Y el mundo es muy complejo. Cuando hablamos de gastronomía y hablamos de paisaje, nos damos cuenta que tenemos una biodiversidad en todos los sentidos inmensa, y que cuanto más profundizas en ello, supongo que te pasa a ti, ¿no? Cuanto más investigas, más descubres, ¿no? O sea, no vas a conocer nunca ni todas las recetas, ni todos los diferentes ingredientes, ni variedades. O sea, es inmenso, absolutamente inmenso lo que tenemos. Y claro, está esa parte de tener curiosidad y de hacerte preguntas y de hablar con la gente, que yo creo que también es lo más importante, ¿no? Que veas un restaurante y digas, ¿esto cómo lo hace? Y te lo dicen. Te lo dicen ahora. Antes no se decía. Antes no. Bueno, con las cosas facilitas, sí. Era un secreto. Eso de dar la receta viene en la cocina creativa. Te lo digo porque yo he recopilado en los años 90, he tratado y me he sentado a lo mejor en un sitio
11 veces para que me dieran la receta y no me la han dado. Y ya al final lo vas sacando y dices, pues lleva clavo, pues lleva no sé qué, pues lleva... no. Pero también es difícil lo de las recetas porque tú se lo dices dices que no quiero que se pierdan las recetas de mi madre, ¿no? Dice, a ver, mamá, ¿cómo haces esto? Y dice, pues con lo que hay. Pero tienes que echar pimienta. Dice, pues un poco, pero un poco ¿cuánto? ¿Y harina cuándo? la Dice, pues carnita, ¿no? Eso. cuando te lo pide el guiso. Claro. Pues, ¿cómo que me Pues lo sí, pide? porque fíjate, tú que invitas a ver el paisaje, pues hay una cocinera maravillosa, antequerana, Charo Carmona, que dice, cuando tú estás cocinando, tú tienes que mirar. Y si tú miras, ves. Y ves lo que te pide. Dice, ¿cómo voy a dar yo una receta de comida real, no? Si, por ejemplo, o sea, ¿cómo voy a decir 125 gramos de tomate cuando el tomate en verano y en invierno no tienen nada que ver? Cuando un producto, el que sea, puede venir de una miajina, ¿qué cantidad es? Claro, exactamente, pero había un hábito de cocinar que hacía, por ejemplo, en un recetario antiguo tú no encuentras una receta de gazpacho ni encuentras una receta de puchero, porque las recetas que se anotaban eran las que no se hacían a diario. Claro, también es verdad. Lo que hacías a diario, ¿qué pasa hoy? Que como no sabemos hacer nada, entonces yo, por ejemplo, en este final reivindico muchísimo, no es verdad que Simone Ortega publicara ese libro porque fuera la madre de nadie. Simone Ortega es una de las personas menos reivindicadas y que con más justicia habría que reivindicar, porque en España es la inventora del recetario moderno. Es una persona importantísima. Yo todavía sigo consultando su libro y cuánta gente ha aprendido a cocinar gracias a ella y gracias a Carlos Arguiñano. Porque hoy día ya no tienes la ocasión de estar con tu abuela o de estar con tu madre o de estar con tus tías, como yo tuve la suerte, para que te enseñen, ¿no? Entonces, lo que pasa que, claro, se venderá más el libro de Ferran Adrià, que tienes que estudiar química para poder hacer algo. Pero se aprende poco. Y un traductor también simultáneo, porque no hay que ver tiempo por la manera que tiene de hablar. Oye, eso sí, bueno, tú lo adoras y es maravilloso y todo eso, pero ahora estamos reivindicando lo nuestro. Señores, para que tengamos tiempo un poco, para que ustedes charlen, le firmen el libro y coman un poquito, porque yo no me puedo llevar eso a mi casa después de haber cortado el salchichón. Avisarles, ¿ya les podemos avisar de lo de diciembre? ¿Lo tenemos cerrado? ¿Sí? Tenemos que cerrarlo, pero de entrada, el 20 de diciembre, estará con nosotros María Nicolau, ¿vale? Que ya son unas palabras muy mayores en cuanto a gastronomía y a actitud y a política y a todo. Y bueno, y también podemos decirle, es que yo tenía ganas también de avisar, se os va a avisar de otra manera. Hoy que hemos hablado tanto de lo minúsculo, de la belleza, de tal, el día 7 de diciembre vamos a presentar el libro que Esperanza y sus hermanos han hecho de los escritos de su padre dentro de la colección Aula Sabia que llevo aquí que hago aquí en Ediciones Genal, que te iba a decir que aquí tenemos una editorial en Proteo que se llama Ediciones Genal Silvestre, y ese día que lo haremos en el Jardín Botánico me gustaría que estuvierais todos, porque el padre de Esperanza, Miguel Ángel, que ha escrito esos textos y ha hecho muchas de esas fotos, es una persona que precisamente permite que no se olviden las cosas. Es capaz de mirar un paisaje en aquello que es diminuto y aquello que se está perdiendo y se está urbanizando. Así que es un ejemplo más de ese espíritu que nos ha reunido aquí hoy a todos, que tiene el tercer piso, que tiene la familia de Esperanza, desde que yo la conozco, y que supongo que tienen la mayoría de los que tienen aquí. Y tú vas a decir algo, sí. No, yo digo que a César le tendremos que mandar el libro, porque se llama El hombre que amaba lo pequeño. Bueno. Y yo me acuerdo, una anécdota es haber subido a ver los picos de Europa desde un mirador y pillar una niebla espantosa, que todo el mundo frustradísimo, y mi padre se lo pasó bomba, porque en una roca había un montón de plantitas y de cositas que a él le encantaba y que quien quiso escucharlo lo admiró. Entonces, tiene razón. Yo no sé si hay que ser de una manera, pero sí que hay que transmitir esa mirada, ¿no? Y este libro la transmite. Y pues gracias por él y gracias por todo tu trabajo,
Pues que desde luego en lo pequeño y en los detalles está lo grandioso. No- Dios está en los detalles, ya lo decía Santa Teresa. Nada, que muchísimas gracias. Os voy a decir, quien quisiera venir mañana, para Luis Zueco, como hay alerta naranja, nos hemos guiñado todo y lo vamos a suspender. Y el jueves sí, ya volvemos con Miguel Fernández y su biografía de Maritrini, que los que tenemos unos cuantos años nos gustaría conocer la historia de esa maravillosa mujer. Cuéntanos que hemos traído de productos de la tierra. Eso sí, sí, de ella lo paisaje, sabe. de- A ver, es que esto me dijo, tengo un presupuesto muy pequeñito, pero quiero poner un pisco labis. Entonces, quiero que sea de Málaga. Cortijo La Fuente es una bodega de una familia de Mollina que tienen una variedad enorme de vinos. Quizá los tintos no son sus mejores vinos, Jo. pero no obstante está muy bien. Está muy bien, Está muy bien y tiene una relación calidad-precio muy, muy buena. Y a ver, que todos los vinos son magníficos. Lo que pasa que la uva de la comarca es la PX y Pero si está ya más aproximándose al Torcal, sí que hay altitud, o sea que viene totalmente al pelo. No te Puede preocupes. ser, Está vale. muy bueno el vino. Y luego Lo le dije, van a probar, lo a van a ver, probar. tenemos poco dinero, pues bueno, vete y compra en el Carrefour hay queso de los Montes de Málaga, de Agama, o de ahora cómo se llamen, no sé, se han unido, fantástico, muy bien de precio, y luego el salchichón de Málaga, en fin, es muy nuestro, pero y ese budín que nos El han dado de budín, el budín chicos de cerdo. tanto, y está muy bueno, pues eso es lo que al final, por poco dinero, hace un apaño, Y ¿no? una regañada de regañada. Antequera. local. Y la regañada. Ahí está. Y la regaña, pues ya Y la está. regañada Antequera. Se lo van a servir ustedes porque no tenemos presupuesto para tener azafatas. Y no quiero ahora encima manchar el proteo, que ya es lo que Una le botella para todo el faltaba. mundo. No, están ahí. Las botellas están allí, la hemos empezado nosotros para darle envidia y para que se abra eso. Que nada más, que por favor, que les pido un fortísimo aplauso aquí a Esperanza y a César. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.